Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues aquí hoy nos toca dar nuestra última plática en nuestro programa de pláticas especializadas, esperando pues que toda la información que hemos estado brindando y la que se les va a brindar el día de hoy pues sea de gran utilidad, ¿no? Entonces, pues el día de hoy me toca a mí compartirles el tema déjenme ver trazabilidad, materialidad en las operaciones aduaneras, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy por hoy sabemos que este tema pues ha estado en boga, súper importante, no solo en temas de comercio exterior, sino yo creo que en todas las materias. Y bueno, pues ya nos tocaba en comercio exterior y creo que pues de ahí la importancia, ¿no? ¿Qué temas son los que les quiero compartir? Espero que pues el tiempo ahora sí que sea suficiente para poder compartirles lo que traigo. Traigo los temas de trazabilidad y materialidad, todo lo que es el soporte, que ha habido muchas dudas en esa al respecto. La trazabilidad y materialidad en lo que es la manifestación de valor, que es otro tema importante. En el tema también de las operaciones virtuales, cómo toca el tema también de la trazabilidad y materialidad. Y bueno, traigo también un tema que aunque la verdad no quise dejarlo fuera, no lo tenía, pero me pareció importante y pues de alguna manera lo llamé trazabilidad normativa en fracciones sensibles para empresas IVA, porque también es algo que está sucediendo, entonces no quería dejarlo fuera, ya lo platicaremos, ¿no? Bueno, pues ¿por qué la trazabilidad y la materialidad se vuelven críticos, ¿no? Sobre todo para nuestra área. Bueno, pues porque si bien estos dos conceptos ya venían siendo muy reconocidos en materia fiscal, bueno, pues creo que la autoridad lo que hace es que hace una reforma importante a lo que fue la ley aduanera y también a las reglas generales de comercio para poder, ahora sí ponernos las reglas, pues, creo que claras, entre comillas, de lo que debemos entender para acreditar la materialidad y la trazabilidad de las operaciones aduaneras. Entonces, pues, el enfoque de la autoridad cambia y eso, pues, nos lo deja muy claro con esta reciente reforma, ¿no? Para la autoridad, pues, ya el solo pedimento y los anexos que ya veníamos conociendo, pues, ya no son suficientes. Y luego pues, se suma también lo que ya hemos visto en años recientes, el tema que las empresas IMEX pues siempre han estado, yo creo que ahí en el foco rojo de la autoridad, por lo que ya sabemos, la autoridad considera que es un programa que en algunas ocasiones se ha mal aprovechado o se ha hecho uso indebido más bien del programa y bueno, pues lo considera como operaciones de impacto fiscal, aduanero, legal, etc., ¿no? Y obviamente pues la ausencia de la trazabilidad en materialidad es crítico porque si no tenemos un buen soporte, una buena documentación, pues bueno, las consecuencias no solo serán económicas, ¿no? Sino pueden incluso llegar hasta temas penales. Entonces, es por eso que es muy crítico el tocar estos temas. La trazabilidad, ¿qué podemos entender por la trazabilidad de las operaciones aduaneras? Porque, bueno, pues van de la mano, sin embargo, no es lo mismo. No hay una definición como tal, pero en el caso de la trazabilidad, pues lo podemos ahora sí que definir como la capacidad que va a tener la empresa, el importador, el exportador, de poder documentar técnicamente la historia, ¿no? de sus operaciones, es decir, documentar cómo es que tienen un origen, cómo es que llegan a territorio nacional a través de la importación, qué sucede una vez que entran a territorio nacional, esos pasos, ¿no? del servicio, del proceso que se hace cuando existe una transferencia o hay un retorno, es decir, del punto A al punto B, del punto B al punto C, ¿no? Entonces es eso, entonces hay que responder a las preguntas de quién y en dónde o sea, quién hizo, en dónde se hizo, en qué país de origen pertenecen esas mercancías, ¿no? Por dónde pasó, qué se hizo, a dónde se fue. Entonces, la trazabilidad es poder demostrar todo ese camino recorrido de las mercancías. Por el otro lado, la materialidad de las operaciones
Bueno, esto atiende más bien a demostrar que la empresa tiene o cuenta con aquellos elementos suficientes para ahora sí que acreditar que la operación existió, ¿no? Es decir, tiene activos, tiene personal, tiene infraestructura, entonces responde a las preguntas, pues, ¿con qué? ¿Quién? ¿Y cómo ocurrió? Entonces, eso es lo que detrás de estos conceptos, conceptualmente podemos decir que se busca, ¿no? En temas de trazabilidad y materialidad. Y bueno, pues aquí entramos con, pues ahora sí que con los temas técnicos, ¿no? Importantes, porque realmente lo que nos tiene hoy por hoy muy ocupados, preocupados sí, pero creo que también ocupados, o así debiéramos de estar pues es qué voy a hacer para empezar a integrar esos elementos de trazabilidad y materialidad. Y bueno, pues la autoridad prácticamente nos dijo, primero nos lo anunció en la ley aduanera, porque ya en la ley aduanera, en la reforma, pues ya nos había hecho esa modificación de primero el 59 de la ley aduanera, que es donde nos hablan en la fracción 5 del expediente electrónico, ¿no? Y eso, bueno, pues no era desconocido porque desde años anteriores ya sabíamos que había una obligación de integrar un expediente electrónico. Sin embargo, ese expediente electrónico solamente estaba vinculado a los documentos del artículo 36A, fracción 1 de la ley aduanera, tratándose de importaciones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque el 36 de la ley aduanera es el que nos dice prácticamente que debe de contener nuestro expediente electrónico, empezando principalmente por lo que es el pedimento, pero luego vienen otros tipos de documentos que son los que mínimamente debíamos de tener en el expediente electrónico, ¿no? Como era pues la documentación relativa al valor de las mercancías, el conocimiento de embarque, lista de empaque, aquel que se cumpliera que acreditara que se cumplían con las regulaciones y restricciones no arancelarias, el origen, los certificados de origen, entre otros, ¿no? Entonces ya sabíamos que los expedientes electrónicos debían de contener esa información. Algo aquí que quiero hacer también un paréntesis es porque dentro de este 36, en la reforma reciente de la ley aduanera, la autoridad también sube un elemento importante en tema de trazabilidad en cuanto al origen de las mercancías. ¿Por qué? Bueno, pues porque sube, sube aquel supuesto en el que el importador debe de acreditar cuando una mercancía viene de un país con el que estás utilizando esa acreditación de origen o certificación de origen cuando esa mercancía pasa a un tercer país que no es del tratado. Entonces, pues la autoridad dice, oye, ¿qué le hiciste a esa mercancía que finalmente está llegando a un tercer país? No, me tienes que acreditar que esas mercancías estuvieron en el resguardo de la autoridad aduanera de ese país, es decir, que no les hiciste alguna modificación, ¿no? Entonces, para que no pierdan el origen. Entonces, desde ahí ya veíamos ese tinte de trazabilidad. Hay que demostrar que esa mercancía llegó a un tercer país, pero que no sucedió nada, ¿no? Entonces, esa trazabilidad fue parte de la reforma en este 36 de la ley aduanera. Pero bueno, entonces decíamos, prácticamente eso es lo que conocíamos antes de la reforma. Viene la reforma de la ley aduanera y nos dice, sí, tienes tu expediente electrónico, pero adicional a este expediente electrónico, le debes de sumar esta información y entonces nos pone este segundo párrafo, ¿no? En donde vienen incisos de la A la H. ¿No? Y entonces, es decir, a mi expediente electrónico, los documentos del 36 de la ley aduanera, le tengo ahora que sumar, pues, estos documentos que me está diciendo aquí que prácticamente pues siempre y cuando me apliquen, ¿no? Que si la garantía, comprobantes fiscales, o sea, CFDIs, si es que existen, facturas comerciales o documentos equivalentes, las transferencias electrónicas del pago de la mercancía o de la operación, contratos relacionados con la transacción,
y luego dice documentos que sustenten el valor de transacción de las mercancías importadas. Y luego nos pone el H, ¿no? Ese donde prácticamente es donde lo que más le acomode, ¿no? Entonces, ese inciso H es el que hoy por hoy dices, híjole, creo que la autoridad se excedió porque, bueno, pues ya me había dicho que tenía que poner estos documentos, pero bueno, viene ese H y ese H, pues de las reglas de comercio exterior que salen en 2026, pues prácticamente nos dice, oye, pues fíjate que para que puedas acreditar la operación de acuerdo al 59 fracción quinta, pues aquí están ahora sí que todos estos documentos o registros que pues son los que con los que vas a poder demostrar que efectivamente se realizó la operación de comercio exterior, es decir, materialidad, ¿no? Y trazabilidad también va de la mano. Entonces, prácticamente, pues aquí justo es la preocupación porque estamos imaginándonos entonces que cada vez que yo haga una operación, es decir, un pedimento, pues tengo que sumarle todos esos documentos y la preocupación pues, crece cuando empezamos a analizar justamente esta regla en cada uno de los documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los incisos 1, 2, 3 y 4 tenemos que nos está haciendo referencia a los contratos, llámese contratos, llámese adendums o algo que modifique al contrato, los anexos que puedan tener contratos o cualquier otro documento que se relacione con ese contrato y aquí nos pone sobre qué quiere ver esos contratos, ¿no? El primero, pues lo quiere ver sobre la adquisición de las mercancías o sobre la prestación de servicios. Bueno, pues creo que aquí, digo, yo me enfoco más sobre temas de empresas IMEX, porque pues en la región es prácticamente lo que prevalece. Y entonces pues aquí estamos pensando inmediatamente pues en ese contrato de maquila, ¿no? Que hoy por hoy pues hay que actualizarlo. Entonces, o contrato de prestación de servicios, qué sé yo. Entonces, pues hay que tener esos contratos. También está pidiendo contratos de legal uso goce de bienes inmuebles, es decir, pues que si los contratos de arrendamiento, etc., o títulos de propiedad, ¿no? Está pidiendo también contratos sobre legal uso o goce de maquinaria y equipo, y sobre la prestación de servicios especializados. Entonces, déjenme decirles que aparte de los contratos, ya no es suficiente el contrato, ¿no? Ahora también se le suma, si hay algún pago, pues hay que proporcionar también la evidencia de ese pago, llámese los FDIs o las transferencias del pago, etc., ¿no? Hasta eso ya es lo que requiere la autoridad pues ver, ¿no? Dentro de la acreditación de estos puntos, ¿no? Entonces, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Luego, otro de los puntos que también preocupó fue justamente el tema de el listado de los trabajadores que participaron en la operación y los FDIs con complemento de nómina, del momento en el que se llevó a cabo la operación. Entonces dices, híjole, pues o sea, si es una empresa que tiene 1,000 empleados o más, pues ahí quiero ver que a la operación o a mi expediente electrónico de mi pedimento IN le voy a estar poniendo, o sea, todos los CFDIs de nóminas, y los listados de los trabajadores, o sea, creo que sí es un tema ahí que la verdad, pues, se excede un poco ahí en cómo, o la autoridad en cómo más bien no lo visualizó y bueno, pues esto sí se convierte en un problema, ¿no? No que no se tenga, sino sobre todo de cómo integrar o administrar esa información. Vienen también otro punto, digo, esto es aplicable en el caso de contratos o convenios, prácticamente cuando sí hay transacción de mercancías y donde pues hay derechos de uso y de comercialización de propiedad intelectual, entonces pues eso no generalmente les aplica a todas, ¿no? Otro de los puntos también es que hay que integrar al expediente electrónico todo lo que son fichas técnicas, folletos, trípticos y catálogos que permitan la plena identificación de las mercancías. Y esto es importante porque creo que la autoridad ya también va a revisar
lo que es la clasificación arancelaria de las mercancías, ¿no? Justamente es un tema que creo que siempre lo hemos tenido claro, pero la realidad es que a lo mejor pocas veces, a lo mejor nada más las que han estado en auditorías, lo han experimentado el cuestionamiento sobre la clasificación arancelaria. Bueno, me parece que este tema, pues es algo que sí creemos que va a estar ahí también como uno de los elementos a revisar, ¿no? El otro, pues, a cualquier tipo de actualización que se realice al programa IMEX, creo que eso no es problema. Otro tema que también es polémico porque no queda muy claro bueno, no queda claro cuando se trata de empresas IMEX, ¿no? Porque creo que cuando son empresas que sí compran y venden mercancías, pues el tener un sistema de control de inventarios que está vinculado a lo que es a los temas de contabilidad, pues no es problema, ¿no? Pero cuando estamos hablando de los sistemas de control de inventarios, en el caso de empresas IMEX, creo que ahí es donde decimos, híjole, pero ¿qué es lo que me quiso decir o qué es exactamente lo que quiere ver la autoridad, ¿no? Entonces, bueno. Claramente aquí, pues nada más recordemos que también en la reforma de la ley aduanera hubo ahí un cambio en una palabra importante al sistema de control de inventarios, a la fracción que regula el sistema de control de inventarios, en donde dice que debe de ser un sistema de control de inventarios automatizado y permanente, es decir, no debe de estar interrumpido. Entonces, pues también ahí traemos, creo que un tema que no debemos de dejar pasar, ¿no? Y luego viene, como último punto, las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, que la verdad es que esto, desde mi punto de vista, creo que ya estaban de más. Es como que no tienen sentido con la materialidad, pero bueno, lo están pidiendo que hay que manifestar el uso y aplicación o destino de las mercancías, que las mercancías corresponden a las fracciones arancelarias que están autorizadas en su programa, que ahorita vamos a hablar en el punto de cómo hay ahí una distorsión o confusión con el tema de las fracciones arancelarias autorizadas. Pero bueno, aquí lo está pidiendo como una manifestación, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Y la otra manifestación, pues es que también hay que estar revisando que los proveedores o los clientes, pues no estén publicados en esas listas negras del SAT, ¿no? Entonces, son estas manifestaciones que también habría que estar integrando al tema del expediente electrónico, ¿no? Y bueno, pues con esto, ¿qué nos deja? Pues como podrán ver, es demasiada información. Aquí hay un reto importante para la integración del expediente electrónico. ¿Por qué? Bueno, pues porque de entrada el expediente lo pide por operación. O sea, no es por cliente, no es por año, no es por bimestre. Prácticamente lo quiere por operación. Entonces, pues uno está pensando que toda esa información debe de estar en una carpeta cada vez que haga un pedimento. La verdad es que operativamente pues es algo súper inviable. Ya pues yo creo que cada quien debe de estar ahora sí que buscando la manera de cómo hacerle frente a esta nueva obligación, porque realmente pues el volumen se va a estar multiplicando, o sea, va a haber un crecimiento exponencial de información, porque va a haber mucho documento, mucha evidencia que pues va a estar muy repetitiva. Y no solo eso, ¿no? El tema pues el tema de cuando tengas enfrente una revisión en donde te pidan esos expedientes electrónicos. Entonces, me parece pues que sí hay un impacto a la infraestructura de las empresas, porque pues imagínense el almacenamiento de toda esa información. Entonces, y bueno, a esto también, el reto que creo que también súper importante, pues es que las empresas realmente busquen un orden, ¿no? ¿Cómo van a integrar esa información? Es decir, si a lo mejor van a identificar esa información que es muy repetida, pero que probablemente lo puedan a lo mejor estar administrando por carpetas, incluso hasta por áreas, ¿no? Porque aquí intervienen todas las áreas. Creo que hay un trabajo
multidisciplinario de las áreas fiscales, contables, corporativas, de seguridad social, legal, comercio exterior. Entonces, me parece que para poder hacerle frente al tema de la integración del expediente electrónico, debe de haber una muy buena organización y comunicación entre las áreas, porque a lo mejor para poder integrar las carpetas electrónicas de información, van a tener que estar muy al día con las actualizaciones de la información, sobre todo porque si deciden hacer lo que yo creo que es lo más viable, digo, no sé cómo lo estén haciendo en general las empresas, o a lo mejor todavía no han dimensionado este problema, pero creo que lo viable sería a lo mejor, pues sí, tener un orden de estructura en ese tipo de información en carpetas, muy bien administrado por las áreas que les corresponde. Entonces, bueno, pues yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener un cambio de enfoque, de que pues no se trata de guardar por guardar, sino de gestionar de una manera muy eficiente y estratégica la información para cuando me la pidan, porque pues ahorita a lo mejor el expediente electrónico, pues algo que yo debo de mantener como parte de mis obligaciones, ¿no? Pero ahora sí que donde me voy a enfrentar a si cumplo o no cumplo con toda esta materialidad y trazabilidad, pues es cuando la autoridad me lo requiera, y entonces ahí sí no puedo no decir que no sabía que debía tener mi expediente electrónico, ¿no? Entonces, pues ahí les dejo el reto importante de la integración del expediente electrónico, ¿no? Y luego tenemos lo que es que este es otro tema muy importante y va de la mano, que es la trazabilidad y materialidad de la manifestación de valor. Pues bueno, la manifestación de valor también es algo que nos ha tenido muy ocupados en los últimos meses. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque la manifestación de valor, primero pues nos habían dicho que se tenía que cumplir ya anteriormente, ¿no? Entonces andábamos pidiendo que se diera una prórroga para no, porque no estábamos listos. Y bueno, pues la autoridad creo que nos lo volvió a conceder, nos dio ese periodo de transición, pero realmente ahorita estamos, creo que en un momento donde todos los que importen, deben de estar trabajando en cómo van a cumplir esa obligación, y prácticamente también aquí pues nos dice lo que se debe de transmitir, ¿no? Una vez que estemos listos, no sé si ya lo estén haciendo, ya estén haciendo sus pruebas, pero cuando esto entre en vigor, debemos estar muy claros que hay información que debo de transmitir, y el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera me dice qué información. Se parece, claro que sí, mucha información va a ser la misma que voy a estar guardando en mi expediente electrónico en mi empresa, pero la diferencia en la manifestación de valor es que sí la voy a transmitir por bus. Entonces, pues, esa es otra de las obligaciones que yo debo de tener pues ya muy bien aterrizada. Entonces aquí pues, ¿qué me pide? Pues que me pide que si la factura, que si el conocimiento de embarque, lista de empaque o guía aérea, lo que compruebe el origen, la garantía si es que existe, el pago de las mercancías, como ahora sí que las evidencias del pago, los gastos de transporte y seguros, nuevamente aquí los contratos relacionados con la transacción, los que soporten los conceptos de incrementables o los decrementables también. Entonces, ¿qué he visto yo en este rubro de la manifestación de valor en los últimos días? Bueno, me parece que pues las empresas han empezado a trabajar en la información. Y entonces aquí, insisto, estamos hablando de obligaciones en donde la información converge, sí, pero son distintas. Ya hablamos de la integración del expediente, pero en cuestión de manifestación de valor, esa pues recordemos, se transmite, y aquí yo lo que he visto son tres, digamos que tres puntos donde sí veo que las empresas creo que traemos no muy claro el cumplimiento, que son contratos, que son los Incoterms y que son los métodos de valoración. ¿Ok? Los contratos ya los comenté.
prácticamente, pues en el caso de la CIMEX, insisto que es lo que la mayoría de los clientes que nos están acompañando son IMEX, prácticamente los contratos no están actualizados, no reflejan los términos que tienen con sus proveedores en cuanto a los gastos de transportes, de seguros, no reflejan cláusulas en donde se establezca claramente la propiedad de las mercancías, llámense insumos, llámese materia, perdón, activo fijo. Entonces, yo creo que ahí pues la recomendación es que actualicen sus contratos de maquila para que no solo cumplan con la materialidad de la operación o de las operaciones, sino que también cubran la parte de los puntos de los incrementables y todo lo relacionado con la manifestación de valor. Entonces, eso es uno de los puntos, ¿no? Método de valoración, otro de los puntos que yo he visto que traemos un tema ahí también, porque por años tampoco habíamos tenido como mucha claridad. Prácticamente aquí no hubo movimiento de nada, es simplemente lo que sigue estando en ley aduanera en cuanto a los métodos de valoración. Y bueno, pues aquí el método de valor de transacción, pues ya nos queda claro que solo aplica cuando existe compraventa. Sin embargo, estamos ante empresas en donde la mayoría de la forma en cómo opera no existe una compraventa, ¿no? Eso, insisto, es muy común aquí en la región y por lo tanto la mercancía es propiedad del residente en el extranjero. Entonces, en ese caso, pues el método de valor de transacción no es el aplicable. Entonces, dejemos de asentar método de valor de transacción, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces aquí, ahora sí, el reto es, bueno, y si no es el de transacción, ¿cuál es? Bueno, pues la ley nos da otros métodos, sin embargo, pues aquí tenemos que ser muy técnicos porque tenemos que empezar a descartar en orden sucesivo y por exclusión cuál método de valoración me aplica o no me aplica. Entonces, bueno, pues aquí yo he ayudado ya a algunos clientes para poder llegar a identificar, porque no es algo que yo les vaya a decir nada más así de, o sea, tengo que analizar, lo analizamos, lo platicamos entre empresa y su servidora para poder identificar el método de valoración, porque aunque yo esté asentando el método último recurso, no puedo un día simplemente decirle a la autoridad, ah, pues yo aplico el método 6 porque pues, no me aplican los anteriores. Eso no sería una respuesta, ¿no? Siempre va a haber un método de los anteriores en los cuales me sea aplicable de manera muy flexible. Entonces, bueno, hay que identificar cuál es el método, hay que justificar el método, entonces, y hay que justificar por qué no me aplicó el uno, el 2, el 3, etc. ¿No? Entonces, creo que eso es parte de lo que yo he venido viendo, ¿no? Y sobre todo incluso hay que elaborar a lo mejor una manifestación pues, de esa justificación, ¿no? En el caso de los Incoterms, ese es otro tema relacionado con los métodos perdón, relacionado con la manifestación de valor, en donde veo que también hay mucha discrepancia entre lo que realmente refleja la operación de la empresa versus la clave de Incoterm que se está utilizando, ¿no? Entonces, me parece que esto también requiere un análisis importante. Hay que identificar primero, o sea, puntos de entrega, si es fuera o dentro del territorio nacional, en qué punto se transfiere o asume el riesgo por parte de la empresa IMEX o el transporte internacional, quién lo paga y quién lo contrata, si es el corporativo o si es la empresa mexicana. Los gastos de despacho, tanto en importación como en exportación, quién los está cubriendo. Es decir, hay que identificar todo eso para luego entonces a partir de ahí poder decir, ah, creo que el Incoterm es este y no estar utilizando uno porque así venía en los documentos anteriores o porque alguien me dijo. Yo cuando he entrado al análisis de esto, no se los digo nada más de, a ver, dime qué haces y te digo, no, sí nos centramos a un análisis
bien de, a ver, dime esto, o sea, no solo que se diga, porque a veces lo dice, la empresa cree que esto es así, pero las evidencias dicen otra cosa. Entonces, con evidencia, con documentos y con soporte, pues hay que identificar cómo realmente se lleva a cabo esa operación y a partir de ahí, pues ya definimos cuál es el Incoterm, ¿no? Entonces, queda claro que el Incoterm no es solo logística, es base grabable porque, pues obviamente es base para el valor en aduana. Entonces, pues lo comento, ¿no? El mayor error de las empresas IMEX es creer que pues el Incoterm pues nada más es de quién paga el flete, ¿no? Y bueno, pues no, ahora sí que la autoridad va a estar muy, muy focalizada. De hecho, ya lo ha venido haciendo desde siempre con facultades de comprobación, pero bueno, pues ahora con la manifestación de valor, pues todavía se va a sumar, ¿no? El riesgo de estar asentando información incongruente, ¿no? Entonces, un Incoterm mal declarado son impuestos omitidos, hay multas fuertes y obviamente pues puede haber multas por omisión de contribuciones, ¿no? Entonces, ese es otro de los rubros importantes. Entonces, bueno, pues hay que destacar sobre la manifestación de valor, pues dejó de ser un formato para hacer todo un expediente y luego es un expediente que se transmite, no te lo quedas, se transmite, ¿no? Entonces ya no basta con declarar, hay que demostrar. La autoridad ahora, una vez que empecemos a enviar la información, va a poder cruzar lo que tú le digas en la manifestación de valor, más lo que ya está en el pedimento, más lo que está en el COBE, y luego pues en una auditoría, pues con un expediente electrónico. Entonces, pues ya va a haber muchos elementos de dónde cruzar información. Pues el IMEX se enfrenta a mayor reto, sobre todo lo que les decía, con el método de valoración. ¿Cuándo? Son mercancías en consignación. Ese es el reto de muchas IMEX ahorita, ¿no? Identificar y justificar su método de valoración. Entonces, estamos sí ante un periodo de transición, pero pues aquí ahora sí que recomendarles es que no se relajen porque pues obviamente vamos a llegar al 1 de abril en donde vamos a tener que mandar la información y pues con todo el tema de la material y trazabilidad pues tenemos que ser muy congruentes, ¿no? Entonces, aun y cuando hoy haya empresas que no estén mandando, ojo con esto, que no estén transmitiendo todavía por buceo de valor, eso no significa que no tengan eh, integrando su expediente aparte. Es independiente del expediente que hablamos, sino el que le corresponde a la manifestación de valor, ¿no? Porque ahorita, digamos que este periodo de transición es para no hacerlo obligatoriamente por BUSEM, pero no significa que no tengas que estar alineando ya todos estos documentos del artículo 81 del reglamento. Entonces, pues por eso es que es importante ahorita ya, pues estar trabajando en esos documentos, ¿no? Trazabilidad y materialidad en operaciones virtuales. Híjole, pues este tema también viene fuerte y creo que se ha venido sumando a el enfoque o la evolución de fiscalización de operaciones virtuales. Ya la hemos estado experimentando. Incluso en facultades de comprobación aquí en la región, no me dejarán mentir, hay empresas que hoy por hoy están siendo revisadas y cuestionadas en sus operaciones virtuales. Entonces, bueno, ahora con la reforma deja claro que pues hay un incremento también muy considerable para la fiscalización futura de las operaciones virtuales, ¿no? Entonces, pues esto sigue en aumento. Y bueno, ¿cómo nos lo deja ver? Bueno, pues reformó el artículo 112 de la ley aduanera, en donde ahora sí nos dice, ¿sabes qué? Las personas que intervienen en una operación van a tener la obligación de solicitar, proporcionar y conservar. Entonces aquí no hay nada de que no me diste, tienes que tener evidencia de que se lo pediste y que lo debes de tener en tus expedientes. Entonces, me parece que es importante y lo que llama la atención en esta reforma, pues es que se enfoca mucho al tema del proceso productivo, ¿no? Incluso la disposición, ahí está la regla 43322 de las reglas, que es una regla nueva que viene y refuerza lo que dice el artículo 112,
en donde prácticamente sube la información de que o refuerza que en las operaciones virtuales, pues hay que integrar la información que ya vimos, esa de la 3142, pero pone especial énfasis en el proceso productivo. Entonces, se entiende, y digo se entiende porque la realidad es que hay quienes no lo queremos entender así, pero la realidad es que se entiende que quien transfiere tiene que proporcionar su proceso productivo y ahí entran pues temas de, pues incluso de confidencialidad, porque podrías estar dando información que no, pues no es viable, es más, ni siquiera tu corporativo te podría autorizar proporcionarla, ¿no? Entonces, ahí pues creo que sí, acérquense pues ahora sí con los del área legal para que vean toda esa parte, hasta qué punto es posible por esa información, porque bueno, las disposiciones están encaminando a eso, ¿no? Entonces, prácticamente les decía, el tema de las operaciones virtuales, desde la 4321 ya nos establecía la obligación ahora sí que de la materialidad y trazabilidad, ¿no? De, a ver, compruébame que realmente la mercancía se fue, ¿no? Y para eso incluso tomó relevancia la carta aporte. Pero bueno, ya no es suficiente, ¿no? Ya se suman todos estos elementos que platicamos, todos estos documentos. Entonces, las operaciones virtuales, pues van a estar muy, muy fiscalizadas, ¿no? Y la reforma de la ley aduanera, pues también establece una responsabilidad solidaria, es decir, los que intervienen, tanto el que transfiere como el que recibe, tienen una responsabilidad solidaria por el correcto cumplimiento de esas operaciones. Entonces, aquí no va a haber de que, no, pues yo ya la transferí y yo ya no tengo ningún problema. No, sí, aunque la hayas transferido y aunque esa mercancía se haya transferido una o dos o tres veces, todos los que intervienen van a tener una responsabilidad solidaria ante el incumplimiento de esas operaciones. Y en temas de operaciones virtuales, las mismas reglas sí nos dicen que cuando no se cubra o la autoridad presuma que la operación no se realizó, prácticamente puede desconocer esas operaciones y eso te llevaría incluso a tener omisión de retornos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el tema de la trazabilidad en operaciones virtuales, ¿no? ¿Qué debemos de considerar? Bueno, pues hay que considerar desde la importación temporal, quienes estén haciendo la importación temporal, pues documentar muy bien esa operación, que esté muy bien registrada en el anexo 24, que el proceso productivo sea muy acorde a la operación que se está realizando, es decir, que sí, ya no podemos estar importando fracciones que no corresponden al proceso productivo. Si se va a un tema de submaquila, pues también tener muy claro ese proceso. El pedimento, tener en tu registro pues esos pedimentos de importación o de exportación. Obviamente, pues en el caso de tratándose de las transferencias, pues ya vimos que es importante, ¿no? Porque te pide, pues, adicional a todo, pues que tengas la obligación de recibir y de proporcionar, ¿no? Entonces, todo esto, pues, nos lleva finalmente a un expediente electrónico muy bien integrado y obviamente, pues, muy robusto, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que estar previendo en las operaciones virtuales, ¿no? Entonces, una operación virtual, pues ya se tiene que demostrar documentalmente. Y bueno, este tema que tengo aquí, que la verdad no lo quise dejar fuera, dije, lo tengo que comentar porque hoy por hoy está sucediendo y a lo mejor los que están aquí escuchándome, no, digo, no lo sé si ya lo están experimentando o cuántos han escuchado en días recientes de, híjole, mi agente aduanal me dijo que no me va a importar mi embarque porque me está pidiendo una ampliación, en el caso sobre todo de que son mercancías sensibles. Bueno, esto va a pasar con sensibles y también va a pasar con no sensibles, ¿no? Porque si se fijan,
en lo que platicamos ahorita, no estaba hablando de sensibles, estaba hablando de, oye, por ejemplo, en el expediente electrónico, que si las fracciones arancelarias estén muy bien documentadas. Entonces, no se trata solamente de sensibles, aquí entra de todo, ¿no? Pero en el caso, ahorita creo que los que están teniendo este problema son las empresas que manejan mercancías sensibles. ¿Por qué? Porque la aduana está pidiendo las ampliaciones o su agente aduanal les está pidiendo las ampliaciones y me parece que aquí hay un tema de confusión y realmente pues es un tema de una trazabilidad, yo le quise llamar así una trazabilidad normativa, porque la realidad es que las empresas certificadas, desde que tuvieron ese registro de empresa certificada, pues han venido teniendo muchos beneficios. Esos beneficios con el tiempo de pronto como que se han esparcido, de pronto ya no quedaron muy claros y eso pues ha llevado a que al día de hoy, cuando la autoridad me pide una ampliación, pues yo no sepa, o sea, ¿qué me está diciendo? Yo solo sé que soy certificada, pero bueno, entonces, ¿qué es lo que le tengo que demostrar o qué le tengo que dar? Entonces, me parece que va a haber mucho riesgo en los próximos días a este tipo de empresas. ¿Por qué? Porque no tienen cómo demostrar pues esas mercancías, la importación de esas mercancías. Entonces, por eso yo le llamé una trazabilidad normativa, porque la verdad es que yo creo que los únicos que estamos ahora sí que en la parte de asesoría, pues nos toca estudiar y decir, ah, mira, esto es así, ¿no? Entonces, de entrada, déjenme decirles, hay una confusión, no, por todos lados hay una confusión normativa entre las mercancías sensibles que son del anexo 2 y que son reguladas por Secretaría de Economía, contra aquellas mercancías sensibles que están establecidas en el anexo 28 y que son reguladas por las reglas. Sí, los listas son mercancías sensibles, pero son reguladas de manera diferente. Entonces, prácticamente lo que nosotros veníamos diciendo, o bueno, el área de certificación nos venía reconociendo como empresa certificada que podíamos importar mercancías del anexo 2 y del anexo 28. Así incluso hay históricamente resoluciones en donde nos ponía eso como parte de resolutivos. De hecho, ya las actuales ya no vemos eso, ¿no? Entonces, pero es lo que les digo, históricamente esos beneficios como que se han ido dispersando y luego ya no sabemos dónde quedaron. Pero el tema es, independientemente de eso, las mismas disposiciones, si tú las revisas, prácticamente concluimos que la certificada tiene una exención para ampliar mercancías sensibles. De hecho, para hacer ampliaciones de cualquier tipo, no solo las sensibles, de cualquiera, ¿no? Pero bueno, tratándose de sensibles, pues también tiene sus propias disposiciones. Y entonces todo esto nos lleva a que las certificadas hoy por hoy, si nosotros le damos una buena lectura a las reglas, podemos concluir que tanto anexo 2 como anexo 28 son parte de esos beneficios que tengo como empresa certificada para no ir a hacer una ampliación que harían las no certificadas. Entonces, hoy por hoy, puedes tú ser una empresa certificada de IVAIEPS, tener mercancías sensibles y resulta que te están pidiendo una ampliación por parte de economía. Entonces, esas no les aplican a las IVAs, esas son para las que no son IVAs. Entonces, olvídense que si lo del contador público certificado, eso no es aplicable. Si eres certificada de IVAIEPS, eso no te aplica. Tú tienes otro camino que demostrar y ese otro camino que demostrar, ahí es donde entramos con problemas, porque sí hay una ausencia de soporte documental para acreditar ese beneficio. Eso sí es un hecho. ¿Por qué? Bueno,
insisto, porque en el tiempo de pronto nos fuimos perdiendo con todo lo que nos regulaban en certificación, con los beneficios que de pronto ya no aparecían o las redacciones, ¿no? Sin embargo, déjenme decirles, hoy por hoy yo identifico documentos importantes que debieran de tener este tipo de empresas. Uno son las autorizaciones que se solicitan al amparo de la ficha 118 de la ley aduanera. Muchas no lo han hecho, nunca lo hicieron. Entonces, eso sería un elemento que le pudiéramos proporcionar cuando en la aduana o cuando la agencia aduanal me pide una ampliación, ese debiera de ser un documento, pero no existe. Otro pudiera ser un escrito que fue presentado en 2017, por ahí más o menos en 2017. La mayoría no la mayoría, yo creo que todas las empresas sensibles que en ese tiempo tenían la certificación, sí o sí presentaron este escrito porque si no, hubieran perdido la certificación. Pero al día de hoy ese escrito está extraviado, no lo tienen, entonces no saben dónde quedó. Ese sería otro documento. El otro documento es el aviso que se presenta ante Economía al amparo de la regla 3219 creo que ahí se me fue un puntito, que también salió en 2022, creo que no todas las empresas lo hicieron y esa también es otra de las evidencias que se pudieran estar presentando. Y lo otro, algo que creo que por buena práctica se estuvo haciendo el año pasado, que fue la actualización de todos tus procesos productivos o de servicios autorizados ante certificación IVA o incluso ante tu programa IMEX, que también no todas lo hicieron. Entonces, me parece que sí hay varios documentos que pudieran soportar esas fracciones y que no necesariamente es esa ampliación que hoy por hoy tienen como idea, ¿no? De la que es para las no certificadas. Entonces, dicho esto, me parece que aquí nada más, o sea, sí, acérquense con un experto, con su especialista, incluso con nosotros también, y podemos apoyarles para ver cuál sería el camino para demostrar, pues documentalmente, es esta ampliación, ¿no? Entonces, porque bueno, pues todas tienen diferentes documentos, entonces a lo mejor nada más se trata de complementar para poder tener un buen soporte en tema de fracciones. Y no solo, insisto, no solo en las sensibles, ¿no? También está el camino de las otras fracciones. Entonces, resalto las sensibles porque es lo que me ha tocado ver, pero no dudo que va a estar sucediendo con las que no son sensibles también, ¿no? Entonces, ahí dejo ese tema, ¿no? Importante. Y bueno, pues esta visión, bueno, todo esto, materialidad, trazabilidad, integración de expediente y todo esto, está ya como parte del plan maestro que en días recientes ya nos lo dieron a conocer por parte del gobierno, en donde, bueno, pues hay focos de fiscalización prioritarios, como es la materialidad de las operaciones, en donde, bueno, pues ya vimos todo lo que van a estar revisando. Otro de los focos va a ser son las importaciones, el valor declarado. Entonces, por eso es importante los métodos de valoración que comentaba, pues todo lo que es esa coherencia operativa en temas de trazabilidad. Y bueno, también está considerado dentro del plan maestro, pues el tema de las certificaciones de las autorizaciones, que bueno, pues aquí entra lo que es el IMEX, es el PROSEC, IVA, en donde, bueno, pues hay que estar en un cumplimiento pues constante, ¿no? Entonces, aquí pues ya nos dijeron sobre qué van, ya nos están diciendo cómo debemos de cumplir, entonces, bueno, pues no podemos no hacer nada, ¿no? Tenemos que estar pues ya trabajando. Entonces, recomendaciones, ya para concluir. Recomendaciones, bueno, pues hay que fortalecer el cumplimiento con todo el tema de nuestro expediente, pues hay que asegurar que cada operación se pueda acreditar, que haya esa evidencia de trazabilidad y materialidad. Y bueno, pues aquí
pues ya lo vimos, ¿no? En cuanto al tema del expediente electrónico. Tratar a la manifestación de valor como un documento estratégico, es decir, ya hablamos, por eso le di su propio apartado, porque tiene esos elementos importantes que esos sí se van a estar transmitiendo y no podemos estar mandando información falsa o errónea o incongruente, ¿no? Entonces, sí, denle ahora sí que el tratamiento que debe de tener todos esos elementos que hablamos, ¿no? Elevar el control de operaciones virtuales. Creo que aquí pues ya no es nada más, o sea, ya no nada más te debes de preocupar por tu operación virtual, sino por las operaciones de quien recibes. Entonces eso pues te obliga digamos que ser más estricto, ¿no? En cuanto a los controles de las operaciones virtuales, no puedes, o sea, tienes que estar muy atento con todo eso de la trazabilidad y la materialidad, porque si no, pues acuérdate que todo eso a ti te va a perjudicar, ¿no? Integrar y mantener actualizado el expediente electrónico, ya lo comentamos, híjole, es un reto porque es mucha información, pero les digo, bueno, pues aquí es donde entra pues el trabajo en equipo, en donde pues hay que ver de qué manera sí podemos cumplir o integrar esos expedientes para que no sea un tema pues ahora sí que de un archivo que no va a ser viable estar teniendo por cada operación, ¿no? Pues ahí pues ya cada quien pondrá sus propios procesos de integración de expediente electrónico, ¿no? Y obviamente, pues adoptar un enfoque preventivo con acompañamiento especializado. ¿Por qué? Bueno, pues porque todos estos temas eso requieren. Ya lo vimos, hay temas que no son solo de comercio exterior, hay temas que son corporativos, hay temas que son fiscales, hay temas que son contables, hay temas que son de seguridad social, penales. Entonces, bueno, hay N cantidad de cosas, entonces me parece que aquí pues sí hay que estar siempre muy bien actualizados, muy bien asesorados con todo este tema, ¿no? Entonces, pues para la autoridad aduanera, lo que no se puede trazar no existe y lo que no se puede comprobar, pues puede tener una presunción de simulación. Entonces hay que blindar nuestras operaciones con la evidencia adecuada, no verlo como algo extra, aunque sí lo es, porque nos está dando muchísimo cargas de trabajo, pero bueno, les digo, pues si tenemos una organización eficiente, pues eso nos va a poder garantizar la continuidad del negocio, ¿no? Y bueno, pues aquí decirles que hemos estado apoyando a nuestros clientes junto con, sobre todo, bueno, ahorita porque era el tema de manifestación de valor, los hemos estado apoyando con la identificación de Incoterms, con los temas de los contratos, con la identificación y justificación de los métodos de valoración. Entonces, bueno, pues estamos a sus órdenes también para hacerlos con quienes tengan esa necesidad. Y bueno, pues están mis datos, ¿no? Ya me conocen y me pueden contactar. Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si haya eh, alguna pregunta. Tenemos por ahí, Yadira, una pregunta. No sé si tengas oportunidad de revisarla o te la leo para que la puedas Y ver. déjame ubicarla. Dice que la manifestación de valor, cuando comentaste del método de valor en la maquila, si usa el último recurso, tenemos que documentarlo. Sí, correcto, hay que documentarlo. De hecho, eso es algo que yo he venido comentándoles a los clientes que generalmente yo creo que en la mayoría, si no es que en todas, vamos a caer con que el método de valoración es el 6, pero no podemos quedarnos con el 6 y simplemente decir es porque no me aplica cualquiera de los anteriores. No, el método del último recurso lo que dicta es que más bien te aplicó uno de los anteriores, pero con mayor flexibilidad. Luego, entonces tienes que establecer la justificación por qué descartas uno u otro y otro y con cuál te quedas con mayor flexibilidad y por qué. Luego, entonces es el 6 combinado con algún otro. Esa es la justificación que debes de tener, no es simplemente el 6.
Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque no me gustaría que se queden con la idea de, es el 6 porque no me aplicó ninguno. Esa no es una respuesta, hay que justificarlo, ¿no? Bueno, pues les estaremos compartiendo por ahí el material. Igual si tienen por ahí alguna duda, con gusto se las contestamos. Y pues a nombre de todos los socios, les damos las gracias por habernos acompañado en esta serie de ponencias que estuvimos especializadas. Y bueno, trataremos de estar en contacto con ustedes con este tipo de exposiciones en donde haya temas específicos de interés práctico también y sobre todo con un enfoque preventivo para todos ustedes. Muchas gracias y que tengan muy buen día a todos. Gracias. Hasta luego.